Esa mañana, mientras mi suegra criticaba cada movimiento que hacía, sentí como mi paciencia se agotaba. Mi marido miraba su celular, indiferente, y yo solo deseaba que alguien entendiera mi frustración. Entonces, un mensaje cambió todo. No olvides borrar los mensajes, amor. Pero era el teléfono de mi esposo. Mi corazón se detuvo. Y fue allí que encontré la forma de callar la crueldad de mi suegra usando sus propias palabras, recuperando mi paz y respeto. Nunca olvidaré aquel día. Era un martes soleado, con un cielo claro que parecía prometer tranquilidad, pero en mi casa todo lo contrario estaba por suceder. Yo estaba en la cocina, con el delantal puesto, intentando concentrarme en preparar el desayuno. La mesa estaba dispuesta con cuidado, los platos alineados, las tazas recién lavadas y el café humeante listo para ser servido. Sin embargo, no podía dejar de sentir un nudo en el estómago, un presentimiento que me decía que aquel día sería más difícil de lo normal. El timbre sonó y mi corazón dio un salto. Sabía exactamente quién era. Con pasos cautelosos me dirigí hacia la puerta, y al abrirla, allí estaba ella, mi suegra, con su maleta grande, cuidadosamente colocada sobre la alfombra, y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, fríos y calculadores. Su presencia llenaba la entrada como un huracán silencioso. Parecía medir cada rincón de la casa con la mirada, evaluando cada detalle como si nada fuera suficiente. «Hola, querida», dijo con una voz que pretendía ser cordial, pero en la que se percibía una sutil burla. «Espero que todo esté en orden». Su tono era cortante y al mismo tiempo cargado de superioridad. Yo, su nuera, apenas podía sostener la mirada. Traté de devolverle la sonrisa, pero era imposible no sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Mis manos temblaban ligeramente mientras tomaba su maleta para colocarla en la sala, y en ese instante noté que no solo venía de visita, traía consigo críticas, comparaciones y recuerdos del pasado que parecían pesar más que cualquier equipaje físico. Mientras caminábamos hacia la sala, su mirada se posaba sobre cada detalle, el sofá perfectamente alineado, las cortinas recién lavadas, las flores que había colocado con cuidado sobre la mesa. Con cada paso, parecía buscar un error, un detalle mínimo que pudiera señalar. «¿Así es como ordenaste la sala?», preguntó, inclinándose hacia una de las mesas con gesto desaprobador. «Espero que no hayas olvidado limpiar detrás del sofá. Sabes que me molesta el polvo acumulado». Mi respiración se volvió más rápida. No podía creer que cada palabra estuviera cargada de juicio, de crítica disfrazada de consejo. Sentí como mi paciencia comenzaba a desmoronarse, pero aún así traté de mantener la calma. Mi esposo, que normalmente era mi apoyo en estas situaciones, apareció en ese momento caminando desde el pasillo con el teléfono en la mano, sumido en sus propios asuntos. Como siempre, fingía no escuchar, actuando indiferente ante la tensión que mi suegra creaba. «No te preocupes, mamá», dijo él sin levantar la vista del teléfono. «Está todo bien». Su indiferencia me irritaba más que las palabras de mi suegra. Me sentí sola, pero al mismo tiempo decidida. No dejaría que su actitud arruinara mi día, ni que sus críticas se convirtieran en la norma dentro de mi propio hogar. Mientras acomodaba su maleta en la esquina de la sala, no pude evitar recordar todas las veces que había llegado sin avisar, juzgando mi forma de limpiar, de cocinar, de vestir, incluso de hablar. Cada visita traía consigo un examen silencioso, una competencia invisible en la que yo siempre salía perdiendo, y ella siempre salía ganando, o al menos eso creía. Intenté distraerme con pequeñas tareas, poner la cafetera a funcionar, recoger los periódicos, ordenar las revistas. Pero su voz, a cada instante, rompía el silencio. «¿Vas a dejar los platos sucios otra vez?», preguntó con un tono de reproche. «Recuerda que la limpieza es importante, no quiero que la casa se vea descuidada». Era como si cada palabra estuviera diseñada para recordarme que nunca era suficiente, que siempre había algo que hacía mal, algo que debía corregir, y que cualquier intento de mejorar sería observado con lupa. Sin embargo, algo en mí comenzó a cambiar en ese momento. Mientras la escuchaba, mientras veía cómo examinaba cada rincón de mi hogar y cada movimiento que yo hacía, sentí que una chispa de determinación se encendía en mi interior. No podía permitir que el miedo, la vergüenza o la ira controlara mis acciones.
Necesitaba mantener la calma, observar y esperar el momento adecuado. Mientras preparaba el desayuno, me sorprendió la precisión con la que controlaba cada detalle. La mantequilla debía estar perfectamente alineada, el pan cortado en rebanadas exactas, el café servido con exactitud milimétrica. Cada gesto suyo estaba cargado de juicio, y cada palabra era una prueba silenciosa de mi capacidad para soportarla. Esa mañana comprendí algo importante. Aunque ella creía tener poder sobre mí a través de sus palabras crueles, yo tenía la capacidad de responder no con gritos ni rabia, sino con inteligencia, paciencia y estrategia. Cada crítica, cada comentario cruel, cada gesto de superioridad sería una herramienta que podría usar a mi favor más adelante. Y así, mientras servía el desayuno con las manos ligeramente temblorosas pero el corazón firme, comprendí que la llegada de mi suegra no era solo un desafío. Era el inicio de una batalla silenciosa, un juego de ingenio y paciencia donde yo aprendería a defenderme con sus propias armas, usando sus palabras, su arrogancia y su crueldad para recuperar mi dignidad y mi paz. Aquel día, mientras mi suegra hablaba y mi esposo fingía no escuchar, yo entendí que la verdadera fuerza no se mide por el tamaño de la maleta que alguien trae a tu casa, sino por la calma y la estrategia con la que afrontas la tormenta que trae consigo. Y, sin saberlo, ese martes soleado marcó el comienzo de un capítulo que cambiaría para siempre la relación con mi suegra y mi familia. Después de la llegada de mi suegra, que ya había marcado el tono de la mañana con su presencia imponente, la casa parecía haberse transformado en un escenario tenso, cargado de expectativas y juicios silenciosos. Apenas terminó de colocar su maleta en la sala, comenzó a recorrer con la mirada cada rincón, evaluando cada objeto, cada mueble, cada detalle que yo había organizado con tanto cuidado. ¿Así es como preparas la mesa?, dijo, inclinándose sobre el mantel con aire de inspección. Espero que no hayas olvidado limpiar las tazas, porque no me gusta ver manchas de café. Su tono, aunque disfrazado de preocupación maternal, estaba cargado de juicio y crueldad. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Cada palabra era como un aguijón que me recordaba, de forma silenciosa y dolorosa, que nunca estaba haciendo lo suficiente, que todo lo que yo hacía era susceptible de crítica. Intenté mantener la calma, colocar los cubiertos en su lugar y responder con una sonrisa medida, pero era imposible ignorar la sensación de estar bajo un microscopio emocional. Mientras yo colocaba cuidadosamente los platos, ella caminaba detrás de mí, como si quisiera asegurarse de que no cometiera ni un solo error. Su perfume penetrante mezclado con la fragancia del café recién hecho creaba una atmósfera extraña, casi irrespirable. Cada paso suyo parecía medir mi desempeño, evaluando no solo mi capacidad como anfitriona, sino mi lugar dentro de la familia. ¿Y ese pan?, preguntó, señalando con un dedo delicado pero firme. ¿No lo cortaste demasiado grueso? Con estas rebanadas no vas a impresionar a nadie. Sentí como la sangre me subía a la cara. Por un instante, deseé que mi esposo interviniera, que defendiera mi esfuerzo y mi dedicación, pero él permanecía detrás de su teléfono, fingiendo que todo era normal. Esa indiferencia era otro golpe silencioso, un recordatorio de que debía enfrentar sola los comentarios crueles de mi suegra. Intenté distraerme concentrándome en mis movimientos, colocar la mantequilla en la posición exacta, alinear los cubiertos con precisión, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Pero no importaba cuánto me esforzara, su mirada seguía encontrando defectos, y cada palabra suya era una daga emocional que me hacía sentir insuficiente. ¿Has pensado en cómo te ves con ese vestido?, preguntó, caminando detrás de mí mientras se ajustaba la chaqueta. Me preocupa que tu apariencia no esté a la altura de la familia. Su comentario, aunque disfrazado de preocupación, me hizo sentir un nudo en la garganta. Era como si todo lo que hacía estuviera destinado a ser criticado, como si cada acción, cada gesto, fuera evaluado no por lo que hacía bien, sino por lo que podía fallar. El peso de sus palabras me hizo sentir pequeña, invisible, al mismo tiempo, llena de indignación. En ese momento, recordé todas las veces que había intentado complacerla, desde regalos cuidadosamente elegidos hasta intentos de preparar su comida favorita. Cada esfuerzo había sido minimizado, y sus críticas siempre encontraban la manera de herirme, de recordarme que, a sus ojos, nunca sería suficiente.
No quiero que el café esté demasiado caliente, dijo mientras tomaba una taza de la mesa, girándola ligeramente entre sus manos. Mi molesta comarm. Debería ser más cuidadosa. Cada comentario era como un espejo deformado que reflejaba mis errores de manera exagerada. Mi mente trataba de procesar la injusticia, la manera en que alguien podía sentirse con derecho a juzgar cada movimiento de otra persona, especialmente alguien que se supone que debía quererme y apoyarme como no era. Mi suegra continuó su inspección por la casa, abriendo cajones, tocando las cortinas, evaluando los cojines del sofá. Cada gesto suyo estaba cargado de crítica implícita. Intenté no reaccionar, mantenerme serena, pero sentía como la ira y la frustración se mezclaban con la tristeza, como un río turbulento que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. ¿Y los niños? Preguntó de repente, con una sonrisa fingida. Espero que estén bien arreglados, porque a veces me preocupa que no los eduques como corresponde. Su comentario me cortó la respiración. Hablar de mis hijos, de la manera en que los cuidaba y los educaba, era tocar un punto extremadamente sensible. Cada palabra de mi suegra parecía diseñada para cuestionar mi capacidad, para sembrar duda y ansiedad, y para recordarme que, según ella, yo siempre estaba un paso detrás de sus estándares. Mientras recogía los platos, escuché cómo murmuraba bajo su respiración, palabras que no estaban dirigidas a mí, pero que sentí como golpes directos. Nada de esto está como debería. En ese momento, sentí una mezcla de emociones, indignación, tristeza, frustración y, curiosamente, un impulso silencioso de venganza. Comprendí que no podía seguir siendo víctima de sus palabras crueles. Su juicio constante y su actitud de superioridad necesitaban una respuesta, una que no fuera impulsiva ni violenta, sino estratégica, inteligente. Mi mirada se cruzó por un instante con la de mi esposo, que seguía absorto en su teléfono. Su indiferencia era como un recordatorio de que debía encontrar mi propio poder, mi propia manera de enfrentar la situación sin depender de nadie más. Sentí como dentro de mí comenzaba a formarse un plan silencioso, cada comentario cruel, cada palabra hiriente, cada gesto de superioridad sería anotado en mi memoria, como si fueran piezas de un rompecabezas que, más adelante, usaría para recuperar mi dignidad y demostrar que su poder sobre mí no era absoluto. Mientras servía el desayuno y colocaba las tazas cuidadosamente en la mesa, cada movimiento era un acto de resistencia silenciosa. Su crueldad se convirtió en combustible para mi determinación. Comprendí que, aunque sus comentarios me herían, también me estaban dando la herramienta más poderosa, la oportunidad de usar sus propias palabras para crear justicia, para restablecer el equilibrio en mi hogar y, finalmente, para mostrarle que yo también podía defenderme. En esa mañana tensa, marcada por la perfección aparente de la casa y la hostilidad velada de mi suegra, sentí por primera vez que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo la nuera que sonreía mientras soportaba críticas, estaba empezando a convertirme en alguien capaz de responder con inteligencia, paciencia y estrategia. La crueldad de mi suegra ya no sería solo un ataque, se transformaría en la base sobre la que construiría mi fuerza, mi justicia y, eventualmente, mi venganza silenciosa. Esa mañana, mientras los rayos de sol iluminaban la cocina y mi suegra continuaba con sus comentarios crueles, sentí como la semilla del cambio crecía dentro de mí. Cada palabra, cada gesto y cada crítica eran ahora piezas de un plan más grande, un plan que me permitiría, con el tiempo, utilizar su propia crueldad para recuperar lo que siempre debí tener, respeto, dignidad y paz dentro de mi hogar. Oye, solo estoy comprobando, ¿sigues siguiendo el canal? Asegúrate de no perderte la siguiente parte de esta historia. La boda de mi esposo siempre había sido un tema delicado entre mi suegra y yo, y aquel día no sería la excepción. Desde el primer momento en que comenzamos a organizar la ceremonia, ella parecía más interesada en controlar cada detalle que en disfrutar del evento familiar. Yo, como nuera, quería que todo fuera perfecto, pero cada decisión, cada elección de color, cada pequeño accesorio se convirtió en un motivo de tensión y juicio silencioso. El día de la boda amaneció brillante, con el cielo despejado y la luz del sol bañando suavemente el jardín donde se celebraría la ceremonia. Yo me encontraba en mi habitación, frente al espejo, ajustando los últimos detalles de mi vestido. Sentía una mezcla de emoción y nerviosismo,
Estaba feliz de casarme con mi esposo, de unir nuestras vidas formalmente, pero al mismo tiempo, sabía que mi suegra estaba allí, observando cada movimiento con ojos críticos, listos para señalar cualquier error. Cuando entré en la sala principal para saludarla, su expresión estaba cuidadosamente medida. Una sonrisa que pretendía ser amable se dibujaba en su rostro, pero sus ojos brillaban con esa chispa de juicio que siempre lograba incomodarme. No hizo un gesto de abrazo ni de cariño, simplemente me observó, como si evaluara si era digna de formar parte de la familia. «¡Qué vestido tan interesante!», dijo, con una voz que intentaba ser amable, pero que estaba cargada de ironía. «Espero que tu elección sea cómoda, porque sé que estarás mucho tiempo de pie». Su comentario me hizo sonreír con cortesía, pero por dentro sentí una punzada de molestia. Cada palabra suya tenía el poder de sembrar duda, de hacer que me cuestionara a mí misma, y ese día, mientras caminaba por el pasillo con mi ramo de flores, sentí que todas las miradas no solo estaban sobre mí, sino que estaban bajo el juicio implacable de mi suegra. Durante la ceremonia, mientras mi esposo y yo intercambiábamos votos, sentí su presencia constante detrás de mí, sus ojos siguiendo cada movimiento, cada gesto. Cada vez que me acercaba a él para tomar su mano, notaba cómo sus labios se fruncían sutilmente, como si criticara silenciosamente la forma en que nos mirábamos, la manera en que me inclinaba para darle un beso en la frente. Cada palabra que pronunciaba durante los votos parecía dirigida a demostrar lo perfecta que debía ser, aunque su ideal nunca coincidiera con la realidad. Cuando llegó el momento de la recepción, la tensión se intensificó. Mi suegra se paseaba entre las mesas, comentando sobre la disposición de las flores, el tipo de mantel y hasta la temperatura de la sala. Cada frase suya era un recordatorio de que mi esfuerzo, por más que lo hubiera dado todo, siempre podía ser cuestionado. «No entiendo por qué elegiste estas servilletas», dijo en voz alta, asegurándose de que todos la escucharan. «No creo que sean lo suficientemente elegantes para la ocasión». Sentí como algunas personas me miraban incómodas, pero yo respiré hondo y mantuve la calma. Sabía que reaccionar de manera impulsiva solo le daría la victoria en su juego silencioso de críticas. Así que continué mi labor, saludando a los invitados, tomando nota mental de cada detalle que ella cuestionaba, como si cada palabra suya fuera una pieza de un rompecabezas que más tarde usaría para recuperar mi control. En un momento, mientras cortábamos la torta, escuché otro comentario venenoso. «Espero que la nuera sepa servir la tarta correctamente», dijo, con una sonrisa forzada. «No quiero ver errores que arruinen la presentación frente a los invitados». Mi esposo, como siempre, permanecía a un lado, aparentemente concentrado en la conversación con algunos amigos, sin percibir la tensión que mi suegra estaba generando. Sentí un calor en el pecho, mezcla de frustración e indignación. Su actitud no solo me humillaba, sino que también hacía que mi felicidad se sintiera incompleta. Sin embargo, algo dentro de mí empezó a cambiar ese día. Mientras observaba cómo ella criticaba cada detalle, cada gesto, cada sonrisa que yo ofrecía, comprendí que su poder sobre mí solo existía mientras yo se lo permitiera. Cada comentario cruel, cada mirada desaprobadora, se convirtió en un combustible silencioso para mi determinación. Durante el brindis, ella se acercó con una copa de champán, su voz cargada de un tono que pretendía ser maternal pero que en realidad estaba lleno de veneno. «Espero que sepas mantener a mi hijo feliz», dijo. «Porque ya sabes, no todas las nueras son capaces de hacerlo bien». Mi corazón se encogió, pero esta vez no de miedo, sino de resolución. Sus palabras habían logrado lo que ella quería durante años, sembrar inseguridad. Pero ahora, la semilla que plantaba en mi interior era diferente, la semilla de una venganza silenciosa, de justicia propia, de la capacidad de usar sus mismas palabras contra ella cuando llegara el momento. Mientras bailábamos el primer baile, sentí como sus ojos me observaban, buscando alguna falla en mi postura, en mi sonrisa, en mi forma de moverme. Cada segundo parecía una prueba, un examen que no podía fallar. Sin embargo, yo comencé a notar que sus intentos de control eran cada vez más evidentes ante los invitados. Sus críticas ya no tenían el mismo impacto, porque yo había aprendido a sostenerme, a mantener la calma y a observar cuidadosamente. En ese instante comprendí algo crucial.
Cada boda, cada evento familiar, cada visita de mi suegra no era solo un momento de tensión, sino una oportunidad para aprender, para crecer y para preparar el terreno de lo que más adelante sería mi forma de defenderme. Su crueldad, que antes me hacía sentir pequeña y vulnerable, ahora empezaba a ser un instrumento que yo podía estudiar y usar con sabiduría. Mientras los invitados reían, bailaban y compartían historias, yo sentí que algo dentro de mí se fortalecía. La boda, que debería haber sido solo un día de felicidad, también se convirtió en una lección de paciencia, observación y estrategia. Cada comentario cruel de mi suegra estaba registrado en mi mente, cada gesto calculado anotado como si fuera una guía que algún día me permitiría devolverle la misma sensación de sorpresa y descontrol que ella me causaba a mí. Cuando finalmente la música comenzó a suavizarse y la noche caía, entendí que la boda no era solo un enlace matrimonial, sino un campo de entrenamiento emocional. Mi suegra, con todas sus palabras y gestos, había revelado su verdadera naturaleza, controladora, crítica y cruel. Y yo, con cada sonrisa fingida, con cada gesto de calma, estaba aprendiendo a transformarla en mi ventaja. Esa noche, mientras las luces del salón se apagaban lentamente y los invitados comenzaban a despedirse, sentí que algo había cambiado para siempre. La boda de mi esposo no solo unió nuestras vidas oficialmente, también me enseñó a leer a mi suegra, a anticipar sus movimientos y a prepararme para el momento en que sus propias palabras crueles se convertirían en la herramienta que usaría para recuperar mi paz, mi respeto y, finalmente, mi justicia. Después de la boda de mi esposo, pensé que los días difíciles con mi suegra se suavizarían un poco, que tal vez, al haber sido testigo de nuestra felicidad, ella encontraría una razón para moderar sus críticas. Pero la realidad fue todo lo contrario. Su presencia en nuestra casa se sentía cada vez más invasiva, y con cada visita, con cada comentario, mi paciencia comenzaba a resquebrajarse, lenta pero inexorablemente. Era un lunes por la mañana, y yo estaba ocupada preparando el desayuno. El olor del café recién hecho se mezclaba con el aroma de tostadas calientes y huevos revueltos, creando un ambiente que normalmente traería calma. Sin embargo, la llegada de mi suegra pronto convirtió ese momento en una pequeña batalla silenciosa. Mientras removía los huevos en la sartén, escuché su voz detrás de mí. ¿No crees que la cocina debería estar más limpia?, preguntó con aire crítico, apoyando una mano en la encimera. Los platos del desayuno del domingo todavía estaban ligeramente húmedos. Mi corazón se aceleró. Cada frase suya era una daga emocional que, aunque pequeña en apariencia, se sumaba a un peso que llevaba acumulando meses. Intenté responder con cortesía, con un simple sí, mamá, los limpiaré ahora mismo, pero la tensión en mi mandíbula me traicionaba. Era imposible fingir tranquilidad cuando cada palabra parecía una acusación velada. Mientras yo limpiaba, su mirada recorría la cocina, observando cómo colocaba cada utensilio, cómo servía el café y cómo alineaba las tostadas en los platos. Cada gesto mío era medido con lupa, como si no pudiera haber ninguna imperfección. Sentí como mi paciencia, que hasta entonces había sido una defensa silenciosa, comenzaba a flaquear. No entiendo por qué no pusiste más atención en la vajilla, dijo, con un tono que mezclaba desdén y falsa preocupación. Siempre debes estar atenta a los detalles. El comentario me hizo detenerme por un instante. Cerré los ojos y respiré profundamente, recordando todos los momentos anteriores en los que había soportado sus palabras crueles sin levantar la voz. Me pregunté cuántas veces más podría soportar esto sin perder el control, sin dejar que la frustración se transformara en un enfrentamiento que solo nos lastimaría a todos. Mi esposo, como en tantas otras ocasiones, apareció con el teléfono en la mano, leyendo mensajes y fingiendo no escuchar la conversación. Su indiferencia, que en otro tiempo me habría hecho sentir traicionada y sola, ahora se convirtió en un catalizador para mi determinación. Comprendí que debía encontrar la fuerza dentro de mí, que nadie podía protegerme de la crueldad de mi suegra más que yo misma. Durante la mañana, cada acción de mi suegra parecía destinada a probar mi límite. Señalaba pequeños errores en la disposición de los platos, cuestionaba la cantidad de azúcar en el café y comentaba sobre la ropa que llevaba puesta. Cada palabra, cada gesto, incrementaba la presión sobre mí
acumulando una sensación de injusticia que era casi tangible en el aire de la cocina. ¿Vas a dejar las servilletas así?, preguntó mientras las tocaba con delicadeza, casi como un ritual. Siempre he pensado que deberían doblarse de otra manera. Sentí como la ira comenzaba a mezclarse con la tristeza. Era como si un río de emociones contradictorias se desbordara dentro de mí: frustración, indignación, impotencia, al mismo tiempo, una sensación de fuerza latente. Cada comentario cruel no solo cuestionaba mis habilidades, sino que también minaba mi autoestima de manera silenciosa, recordándome que durante años había soportado su control y manipulación. Mientras continuaba preparando el desayuno, recordé todos los momentos anteriores, los mensajes críticos que había recibido, las miradas desaprobatorias en reuniones familiares, los consejos disfrazados de amabilidad que en realidad eran cuchillos envenenados. La acumulación de esas experiencias hacía que mi paciencia se agotara más rápido de lo habitual. Por primera vez, sentí que no podría simplemente sonreír y aceptar sus críticas sin una respuesta que restaurara mi dignidad. Sin embargo, en medio de la frustración, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Observé con atención cada gesto, cada palabra, cada detalle de su comportamiento. Comprendí que sus ataques verbales eran predecibles y que, si los estudiaba con cuidado, podrían convertirse en una herramienta para recuperar mi control. Su crueldad, que antes me debilitaba, ahora se transformaba en información valiosa, en una especie de guía para entender cómo funcionaba su mente y cómo podía ser contrarrestada. Mi suegra continuaba con su inspección implacable. Abría cajones, revisaba los utensilios de cocina y comentaba sobre la limpieza de los electrodomésticos. Cada movimiento suyo estaba cargado de juicio, pero yo comenzaba a notar pequeños vacíos en su estrategia, momentos en que se distraía, gestos de impaciencia, inconsistencias en sus críticas. Cada detalle se almacenaba en mi mente, como si estuviera construyendo un mapa de sus debilidades emocionales. «Espero que tengas cuidado con los niños», dijo de repente, mientras miraba por la ventana hacia el jardín. «No quiero que aprendan malos hábitos de casa». Ese comentario me golpeó de manera especial, porque tocar a mis hijos era cruzar un límite invisible. Sentí una mezcla de miedo y rabia, pero también una claridad inesperada. No podía permitir que sus palabras dictaran el clima emocional de mi hogar, ni que socavaran mi autoridad como madre y nuera. Mientras colocaba las tazas de café sobre la mesa, su voz continuaba, implacable. «Creo que deberías planear mejor las comidas. Todo debe estar perfecto. No quiero sorpresas desagradables». Fue entonces cuando entendí algo crucial. Mi paciencia tenía un límite, pero no necesitaba explotar para recuperar el control. Cada comentario cruel, cada gesto crítico, cada frase venenosa, podía ser observado y almacenado, transformándose en una herramienta de poder silencioso que, cuando llegara el momento adecuado, me permitiría devolverle la misma sensación de sorpresa y vulnerabilidad que ella me había causado a lo largo de los años. Mientras los minutos pasaban, la cocina se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde cada acción mía era un acto de resistencia y cada palabra suya un recordatorio de la injusticia que había soportado. Comprendí que la paciencia no era solo soportar, era observar, aprender, prepararse y, eventualmente, transformar la crueldad en justicia personal. Al final de esa mañana, mientras mi suegra finalmente se sentaba, con la mirada aún crítica pero momentáneamente satisfecha de haber observado todo a su manera, sentí como dentro de mí se consolidaba un nuevo sentimiento, la seguridad de que mi paciencia, aunque agotada, no era un signo de debilidad, sino la preparación silenciosa para el momento en que podría usar su propia crueldad en mi beneficio. Esa mañana, marcada por críticas interminables y miradas penetrantes, me enseñó la lección más valiosa: la paciencia agotada no es rendición, sino la acumulación de fuerza y estrategia. Cada palabra cruel de mi suegra se convirtió en un paso más hacia la construcción de mi poder, mi justicia y mi eventual victoria silenciosa. Después de varias semanas de tensión creciente en mi hogar, empecé a notar patrones extraños que antes había pasado por alto. Mi suegra, siempre tan directa y crítica, parecía tener secretos que no compartía abiertamente. Pequeñas conversaciones que surgían en susurros, miradas que intercambiaba con mi esposo mientras yo estaba ocupada, gestos que solo alguien que observaba atentamente podría notar.
La sensación de que algo se ocultaba comenzó a crecer dentro de mí, como una sombra silenciosa que se infiltraba en cada rincón de la casa. Una tarde, mientras acomodaba los libros en la sala, escuché risas bajas provenientes del pasillo que conectaba la cocina con la habitación de mi esposo. Intenté ignorarlas al principio, pensando que sería alguna broma o comentario inocente, pero había algo en el tono que me hacía sentir alerta. El murmullo contenía palabras cortas, pausadas, cargadas de intención, fragmentos de conversaciones que no estaban destinados a mis oídos. Me acerqué sigilosamente, apoyándome contra la pared, intentando escuchar con más claridad. Entre susurros, escuché el nombre de un familiar, de la casa y, sorprendentemente, referencias a dinero y documentos importantes. No te preocupes, nadie debe enterarse todavía, dijo mi suegra, con un tono tan bajo que parecía un secreto de estado. Solo asegúrate de que los papeles estén listos para el lunes. Mi corazón dio un salto. Papeles, secretos, dinero, cada palabra resonaba como una campana de alarma. ¿Qué estaba planeando? ¿Por qué mi esposo no me decía nada? Me sentí traicionada, no solo por la crueldad constante de mi suegra, sino también por la distancia que mi esposo mantenía ante estas conversaciones. La sensación de injusticia me envolvió. Allí estaban, compartiendo secretos que me afectaban directamente, y yo, la nuera, no tenía voz ni voto. Mientras continuaba escuchando, noté la complicidad en su tono, la familiaridad de quien sabe que está manipulando información delicada. Cada palabra era cuidadosamente medida, cada pausa calculada. Parecía un juego de poder, un intercambio silencioso en el que yo no estaba incluida y cuya finalidad aún desconocía. Recuerda que no podemos dejar pistas, susurró mi suegra. Si alguien descubre algo, todo el plan se vendría abajo. La frase me heló la sangre. ¿Qué plan? ¿Qué estaba tramando mi suegra detrás de mi espalda? La curiosidad y el miedo se entremezclaron, pero también surgió un sentimiento inesperado, determinación. Comprendí que debía actuar con inteligencia, observando cada movimiento, cada palabra, porque este era un terreno peligroso. No podía permitirme confrontarla sin información, necesitaba pruebas, detalles, una estrategia. Durante los días siguientes, me volví más observadora, más alerta a las pequeñas señales, el teléfono que ella revisaba discretamente, los papeles que mi esposo movía sin mencionarme, las llamadas que contestaban con voces bajitas cuando yo pasaba cerca. Cada detalle, cada gesto, era como una pieza de un rompecabezas que debía resolver. Mi paciencia ya no era solo resistencia, era vigilancia activa. Una noche, mientras todos dormían, escuché un sonido proveniente de la oficina de mi esposo. Me acerqué con cautela y, al asomarme por la puerta, noté que ambos hablaban en voz baja, inclinados sobre documentos que contenían cifras y nombres que yo reconocía. Mi suegra revisaba cada hoja, haciendo anotaciones, mientras mi esposo asentía con cuidado, casi en complicidad. Si seguimos así, nadie sospechará, murmuró ella, con un tono de satisfacción. Todo estará bajo control antes de que termine la semana. Mi mente giraba a 1000 por hora. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué control estaba ejerciendo sobre mi esposo y sobre la familia? La sensación de traición y peligro inminente era intensa. Por primera vez, sentí que la situación podía ir más allá de la simple crueldad verbal. Había secretos, manipulación, y quizás incluso amenazas encubiertas que podrían afectar nuestro hogar y nuestra vida. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba reunir información. Cada palabra, cada gesto, cada plan que se discutía a escondidas. Mi objetivo era simple: entender, anticipar y, cuando llegara el momento adecuado, usar la misma estrategia para revertir la situación a mi favor. La injusticia y la manipulación que estaba presenciando serían la base de mi eventual defensa, y más adelante, de mi venganza silenciosa. Durante esa semana, mi rutina se volvió un juego de espionaje silencioso. Tomaba nota mental de cada frase que escuchaba, cada mirada que cruzaban, cada documento que revisaban en secreto. Mi suegra seguía actuando con arrogancia, creyendo que yo no percibía sus movimientos. Pero cada sonrisa fingida, cada gesto amable que le ofrecía mientras aparentaba normalidad, era calculado. Dentro de mí se estaba gestando un plan,
una respuesta que algún día dejaría claro que sus palabras y sus secretos no tendrían poder sobre mí. En una de esas conversaciones a escondidas, escuché algo que me hizo estremecer. Mencionaban un dinero, una herencia, algo que podría cambiar completamente la dinámica familiar. La codicia y la manipulación eran evidentes, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No solo se trataba de críticas o crueldad, había un juego de poder, de control y de traición que afectaba directamente nuestra vida. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, repasando cada palabra que había escuchado, comprendí algo fundamental: la paciencia ya no era suficiente. La observación silenciosa, el registro detallado de cada conversación y movimiento, se convertirían en mi herramienta más poderosa. Cada secreto revelado, cada plan a escondidas, era una oportunidad para preparar la estrategia que algún día usaría para poner fin a la manipulación de mi suegra, usando sus propias palabras, sus propios planes y su arrogancia contra ella. A partir de ese momento, mi vida se transformó en un delicado equilibrio entre actuar con normalidad frente a ellos y construir, paso a paso, un plan silencioso de justicia y venganza. Las conversaciones a escondidas habían revelado la verdad. Mi suegra no solo era cruel, sino calculadora y manipuladora. Y yo, como nuera, había encontrado la oportunidad perfecta para aprender, anticipar y, eventualmente, recuperar el control de mi hogar y mi dignidad. Mientras el reloj avanzaba y la casa se sumía en el silencio de la noche, mi corazón latía con fuerza. Sabía que estaba al borde de descubrir secretos que cambiarían nuestra vida familiar para siempre. Las conversaciones a escondidas habían abierto una puerta a la verdad y, con ella, la posibilidad de transformar la crueldad de mi suegra en justicia, estrategia, algún día, venganza. Si esto te sorprendió, dale me gusta. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías si estuvieras en su lugar? Leeré y responderé a todos. La tensión en nuestra familia había alcanzado un punto que ya no podía ignorarse. Después de semanas de conversaciones a escondidas, de observación silenciosa y de acumulación de pequeñas injusticias y críticas, un nuevo elemento se sumó a nuestra historia: la herencia familiar. Era un tema delicado, cargado de emociones y conflictos que nadie había querido enfrentar hasta ese momento, pero cuya sombra siempre había estado presente, latente, lista para estallar. Todo comenzó una tarde lluviosa, mientras mi suegra se acomodaba en el sofá con su característica expresión de satisfacción contenida. Yo estaba terminando de organizar unos documentos en la oficina cuando escuché su voz, baja pero firme. «Creo que ya es hora de hablar de lo que realmente importa», dijo. «La herencia debe decidirse con cuidado, y no quiero que haya errores ni malentendidos». Mi corazón se aceleró. La palabra herencia siempre había sido un tabú silencioso en nuestra familia, un tema que nadie se atrevía a mencionar frente a todos. Pero allí estaba, pronunciada con claridad, con intención, y por primera vez me sentí atrapada en un juego que no podía ignorar. Esa tarde, mientras el viento azotaba las ventanas y la lluvia golpeaba rítmicamente el techo, comenzamos una reunión formal en la sala. Mi esposo, visiblemente incómodo, trataba de mantener la calma, mientras mi suegra desplegaba documentos, testamentos antiguos y papeles que parecían tener décadas de antigüedad. Cada hoja que tocaba parecía irradiar poder, autoridad y amenaza. «Este testamento», dijo, señalando un documento amarillento, «estipula claramente cómo se distribuirán los bienes. Pero quiero asegurarme de que todos entendamos lo que está en juego. No quiero sorpresas desagradables después». Mientras hablaba, sentí que cada palabra estaba cargada de veneno velado. No era solo una discusión sobre dinero, era un recordatorio de quien tenía el control, de quien dictaba las reglas del juego familiar, y de cómo mi suegra siempre encontraba la manera de manipular la situación a su favor. Tomé asiento, con las manos apretadas sobre mis piernas, observando cómo mi suegra leía cada cláusula con una mezcla de orgullo y arrogancia. Cada frase parecía diseñada para intimidar, para recordarnos a todos que ella estaba a cargo, que su poder dentro de la familia era absoluto, y que cualquier intento de cuestionarla sería castigado con desprecio o manipulación. «No se equivoquen», continuó, con los ojos brillantes de determinación. «No estoy dispuesta a que nadie cambie lo que está estipulado. Cada decisión debe seguir mis instrucciones al pie de la letra». Mi esposo evitaba mirarme,
como si temiera que mis preguntas revelaran mi inconformidad o, peor aún, mi desacuerdo. Y yo, aunque sentía la presión de la situación, también comenzaba a notar patrones en su comportamiento. Cada comentario, cada gesto, cada mirada calculada era un intento de consolidar su poder, de controlar la narrativa y asegurarse de que su influencia permaneciera intacta. Mientras mi suegra pasaba a la siguiente sección del testamento, mencionó propiedades, cuentas bancarias y objetos de valor que habían pertenecido a generaciones anteriores. Su tono era frío, calculador, y aunque hablaba de manera formal, cada palabra llevaba implícita la amenaza de que cualquier error podría tener consecuencias graves. Recuerden, dijo, cerrando un sobre con fuerza, todo lo que está aquí debe respetarse. No quiero disputas ni desacuerdos. Este es mi legado y quiero asegurarme de que se cumpla exactamente como lo deseo. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez comprendí que la herencia no era solo un tema financiero, sino un campo de batalla emocional. Cada propiedad, cada cuenta, cada decisión representaba poder, control y una oportunidad para ejercer influencia sobre quienes, como yo, éramos parte de su mundo familiar. Durante los días siguientes, la discusión sobre la herencia continuó, no siempre en voz alta, pero sí con gestos, insinuaciones y comentarios indirectos. Mi suegra sabía cómo sembrar duda y desconfianza entre los miembros de la familia, usando documentos legales, palabras calculadas y miradas que parecían medir nuestra reacción. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, estaba cuidadosamente planeada para mantener su posición de poder. Mientras revisaba los documentos y escuchaba las conversaciones a escondidas entre mi esposo y ella, empecé a notar inconsistencias, pequeños errores que podrían ser utilizados a mi favor. La paciencia que había cultivado hasta ese momento se transformó en vigilancia activa. Cada palabra, cada gesto, cada cláusula del testamento era estudiada con atención. No olvides que las propiedades deben seguir en la familia, dijo, con un tono que combinaba amenaza y orgullo. No quiero que nadie se salga del camino que he trazado. Su frase resonó en mi mente como un desafío. Comprendí que la herencia, lejos de ser simplemente un reparto de bienes, era un escenario donde la manipulación, la venganza silenciosa y el control familiar se entrelazaban. Y yo, como nuera, tenía ahora la oportunidad de aprender, observar y preparar la estrategia que eventualmente me permitiría recuperar la justicia y mi dignidad. Esa semana se convirtió en un torbellino de reuniones, documentos y discusiones veladas. Cada momento con mi suegra era un recordatorio de su crueldad y de su habilidad para manipular situaciones a su favor. Pero también se convirtió en un campo de entrenamiento emocional para mí, una oportunidad para fortalecer mi paciencia, desarrollar mi observación y planificar cómo usaría su propia ambición en mi beneficio. Mientras la noche caía y la lluvia continuaba golpeando las ventanas, entendí algo crucial. La herencia familiar no solo se trataba de bienes materiales, sino de poder, estrategia y control. Cada palabra de mi suegra, cada gesto calculado, cada documento desplegado ante nosotros era una pieza de un juego que yo estaba aprendiendo a jugar, un juego donde eventualmente podría revertir la situación y mostrar que, aunque sus palabras habían sido crueles durante años, yo también podía actuar con inteligencia y estrategia. Esa noche, al cerrar los documentos y guardar los sobres en la oficina, sentí una mezcla de temor y determinación. La herencia familiar había revelado su verdadero rostro: codicia, manipulación y control absoluto. Pero también me había dado la herramienta más poderosa: conocimiento. Y con ese conocimiento, su propia crueldad podría convertirse en el instrumento que algún día usaría para restablecer la justicia en nuestra familia. Después de semanas de observación silenciosa, de registrar cada palabra, cada gesto y cada conversación a escondidas, supe que había llegado el momento de actuar. La tensión acumulada durante la boda, las críticas constantes, las conversaciones secretas y el manejo de la herencia habían preparado el terreno. Mi paciencia, que antes parecía inquebrantable, había llegado a su límite. Ya no podía permitir que la manipulación y la crueldad de mi suegra continuaran dominando nuestro hogar. Era una tarde cálida, con la luz del sol filtrándose suavemente por las cortinas del salón. Los niños jugaban en el jardín, ajenos a la tormenta emocional que se desarrollaba dentro de la casa. Yo me encontraba en la sala,
revisando unos documentos legales que podrían ser clave para defender mi posición en la familia, mientras mi suegra, como siempre, supervisaba cada movimiento con una mirada que pretendía ser maternal, pero que era de control absoluto. «Espero que estés atendiendo a todo con cuidado», dijo, con un tono que combinaba suavidad y amenaza. «No quiero errores que puedan arruinar la reputación de nuestra familia». Sus palabras, aunque superficiales, fueron la chispa que encendió mi determinación. Respiré profundamente, recordando cada humillación, cada comentario cruel y cada momento en que me había sentido pequeña frente a su dominio. Esta vez, no iba a reaccionar con miedo ni con sumisión. Esta vez, estaba lista para confrontarla con firmeza, pero también con estrategia. «Mamá», empecé, manteniendo la voz tranquila pero firme, «necesitamos hablar. Ya no puedo ignorar la forma en que intervienes en cada aspecto de nuestra vida familiar. Tus comentarios y decisiones están afectando nuestra felicidad y la estabilidad de nuestro hogar». Mi suegra me miró con sorpresa, como si mis palabras fueran inesperadas, casi un desafío que no había anticipado. Sus ojos, que normalmente brillaban con suficiencia, ahora mostraban una chispa de alerta y, quizá, algo de temor. «¿Cómo te atreves a decir eso?», respondió, intentando mantener su autoridad. «Siempre he buscado lo mejor para nuestra familia. Todo lo que hago es por su bien». Yo asentí, consciente de que debía mantener la calma y no dejarme arrastrar por su intento de manipulación emocional. Cada frase que pronunciaba debía ser medida, cada palabra cuidadosamente seleccionada para que mi mensaje fuera claro. Ya no permitiría que su crueldad y control continuaran. «Sé que crees que tus intenciones son buenas», continué, «pero tus palabras y tus acciones han cruzado límites. Hemos soportado críticas, secretos y manipulaciones durante demasiado tiempo. No puedo permitir que eso siga ocurriendo sin respuesta». La atmósfera se volvió tensa, cargada de emoción. Mi esposo, que hasta ese momento permanecía a un lado, observando con cautela, finalmente levantó la vista. Su expresión era de incomodidad y sorpresa. No estaba acostumbrado a verme confrontar directamente a su madre, y parecía no saber cómo intervenir sin generar un conflicto mayor. «No entiendo por qué actúas así», dijo mi suegra, con un hilo de voz que intentaba ser firme. «Siempre he querido proteger a nuestra familia. Pero esta vez, yo no era la misma nuera sumisa que aceptaba silenciosamente sus comentarios». Mi voz se volvió más segura, más directa. «Proteger a la familia no significa controlarla, criticarla o manipularla. Tus acciones han causado dolor y tensión. Es hora de que entendamos que cada miembro tiene derecho a decidir sobre su propia vida, sin miedo a tus juicios constantes». El silencio llenó la sala. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Mi suegra, que normalmente dominaba cualquier conversación con su autoridad, parecía buscar palabras que no encontraba. Su mirada, antes confiada y segura, ahora mostraba un destello de vulnerabilidad que solo podía haber surgido por mi confrontación directa. Intentó recuperar el control. «No puedes hablarme así», exclamó, elevando ligeramente la voz, pero sin perder del todo la compostura. «Soy tu suegra, y tengo derecho a opinar sobre la familia». Yo respiré hondo, manteniendo la calma, y respondí con firmeza. «Tienes derecho a opinar, pero no a imponer tus decisiones ni a humillar a quienes somos parte de esta familia. Cada comentario cruel, cada intervención injustificada, debe tener consecuencias. Y hoy, quiero que comprendas que tu influencia tiene límites». Por primera vez en años, sentí que mi mensaje había calado. Su postura rígida se relajó ligeramente, y aunque no admitió abiertamente sus errores, pude notar que mi posición había cambiado. Ya no estaba en un segundo plano, había reclamado mi espacio, mi voz y mi derecho a la dignidad dentro de la familia. Mi esposo se acercó y me tomó la mano discretamente, un gesto que me llenó de fuerza y seguridad. Aunque su madre no hablaba, su expresión indicaba que la dinámica había cambiado. La confrontación había comenzado, y aunque sabía que esto solo era el inicio de una serie de desafíos, también comprendí que había dado el primer paso hacia la justicia y el equilibrio emocional que buscaba. Durante el resto de la tarde, la tensión se mantuvo, pero también surgió una curiosa mezcla de respeto y cautela en mi suegra. Cada palabra, cada gesto, estaba ahora medido.
Yo había aprendido algo invaluable. Confrontar no significa pelear, sino establecer límites claros, usar la paciencia acumulada y la observación estratégica para demostrar que no soy una víctima de su crueldad, sino alguien capaz de defender su espacio y su dignidad. Esa primera confrontación no resolvió todos los conflictos, pero marcó un antes y un después. Por primera vez, sentí que mi voz era escuchada, que mi derecho a la paz y al respeto dentro de la familia no podía ser ignorado, y que, con cada paso calculado, podía preparar el terreno para futuras acciones que eventualmente le mostrarían a mi suegra que sus palabras crueles tendrían repercusiones. Al final del día, mientras la luz del sol se apagaba lentamente y las sombras llenaban la sala, comprendí que la primera confrontación no era un final, sino el inicio de un cambio profundo. Mi paciencia, mi observación y mi inteligencia estratégica se convertirían en mis mejores armas, y cada acción futura de mi suegra sería registrada, analizada y, cuando llegara el momento adecuado, usada a mi favor para restaurar la justicia en nuestro hogar. Después de la primera confrontación, creí que al menos habría una tregua temporal, un momento de calma que nos permitiera reconstruir parte de la paz familiar. Pero la vida, como siempre, tiene maneras inesperadas de poner a prueba nuestra fuerza y nuestra capacidad de discernimiento. Fue entonces cuando comencé a descubrir traiciones que no solo cambiaron mi perspectiva sobre mi suegra, sino también sobre quienes creía cercanos y confiables. Todo empezó un viernes por la tarde. Yo estaba revisando unos papeles relacionados con la herencia familiar cuando noté que algunas facturas y documentos bancarios habían sido alterados sin que yo lo supiera. Mi corazón se aceleró. No era la primera vez que sentía que algo estaba fuera de lugar, pero ahora había pruebas tangibles, detalles concretos que no podía ignorar. Mientras examinaba las hojas, escuché un murmullo proveniente del despacho de mi esposo. Me acerqué con cautela y, al asomarme, vi algo que me heló la sangre. Mi esposo y mi suegra revisaban documentos financieros con expresiones de complicidad que no deberían existir. Susurraban, compartían información que me afectaba directamente y que nunca me habían mostrado. Si hacemos esto ahora, nadie sospechará, dijo mi suegra, con voz baja pero firme. Todo quedará en orden antes del lunes. Está bien, respondió mi esposo, sin mirar hacia mí. Nadie tiene que enterarse. Mi mundo así tambaleó. No solo estaba lidiando con la crueldad y la manipulación de mi suegra, sino que ahora también descubría la traición de mi propio esposo. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de indignación, tristeza y desconcierto. ¿Cómo podía alguien a quien confié mi vida participar en secretos que amenazaban nuestra estabilidad? A partir de ese momento, decidí que debía actuar con cautela. La rabia era intensa, pero sabía que no podía permitirme un enfrentamiento impulsivo. Cada conversación, cada gesto y cada documento se convirtieron en piezas clave para reconstruir la verdad y proteger lo que era mío y de mis hijos. Durante los días siguientes, me volví una observadora constante. Tomaba nota mental de cada movimiento de mi suegra y de mi esposo, de cada llamada telefónica que recibían y cada reunión que sostenían a escondidas. Descubrí que los secretos no eran simples detalles administrativos, incluían decisiones sobre propiedades, dinero familiar e incluso manipulaciones sobre cómo se percibía mi desempeño como nuera dentro de la familia. Una noche, mientras revisaba correos electrónicos que casualmente quedaron abiertos en la computadora, encontré mensajes inquietantes que confirmaban mis peores sospechas. Mi suegra había estado tramando maniobras legales para asegurar el control total de la herencia, y mi esposo había sido su cómplice silencioso, firmando documentos y aprobando estrategias sin consultarme. La traición era completa, envuelta en palabras amables y sonrisas engañosas que enmascaraban la intención real. El dolor de esa traición fue profundo. Me sentí aislada, vulnerable y engañada por quienes más debería haber podido confiar. Pero en medio de la confusión y la desesperación, surgió algo inesperado: claridad. Cada documento, cada mensaje, cada conversación escuchada se convirtió en evidencia, en piezas de un rompecabezas que me permitían entender la magnitud de la manipulación y preparar una estrategia de defensa y eventual venganza. Decidí enfrentar la situación con inteligencia. En lugar de un ataque impulsivo, comencé a planear cuidadosamente cómo recuperar el control. Observé patrones de comportamiento,
Identifiqué debilidades y presté atención a cada palabra que mi suegra pronunciaba, sabiendo que eventualmente esas mismas palabras serían utilizadas en su contra. Cada traición descubierta fortalecía mi determinación y mi capacidad de anticipar sus movimientos. Una tarde, mientras mi suegra discutía con un abogado sobre la distribución de los bienes, me acerqué con calma y firmeza. Creo que hay detalles que debemos aclarar, dije, colocando suavemente los documentos sobre la mesa. No podemos permitir que decisiones importantes se tomen sin transparencia y sin el consentimiento de todos los involucrados. Su mirada se endureció, y por primera vez percibí un destello de vulnerabilidad. Sabía que mi descubrimiento había cambiado la dinámica. La traición, aunque dolorosa, me había dado poder, información y evidencia que podía usar para proteger a mis hijos, mi hogar y mi dignidad. Mientras continuábamos revisando los papeles, escuchando los argumentos del abogado y confrontando a mi esposo y a mi suegra, la tensión alcanzó niveles inimaginables. Cada palabra que decía estaba cargada de emoción, pero también de estrategia. No podía permitirme errores. Cualquier gesto impulsivo podría fortalecer la posición de quienes me habían traicionado. En medio de la confrontación, mi suegra intentó manipular la situación nuevamente, con su característico tono de autoridad. «No puedes cuestionarme así», dijo, intentando recuperar el control. «Todo lo que hago es por el bien de la familia». Yo respiré profundamente y respondí con firmeza. El bien de la familia no se logra con secretos ni traiciones. Cada acción tiene consecuencias, y hoy estamos clarificando nuestra posición. No más engaños. Esa noche, mientras guardaba los documentos y analizaba cada detalle de lo que había descubierto, sentí una mezcla de alivio y poder. La traición ya no era solo un dolor silencioso, era una oportunidad para reconstruir la justicia y establecer límites claros. Mi paciencia y observación habían dado frutos. La información que había recopilado me permitiría, cuando llegara el momento adecuado, revertir la situación a mi favor. Descubrir la traición fue un golpe inesperado, pero también el primer paso hacia la recuperación del control. Mi suegra, confiada en su manipulación, no sabía que yo estaba tomando nota, acumulando evidencia y preparando estrategias silenciosas para proteger lo que era mío y restaurar la justicia dentro de la familia. Cada secreto revelado se convirtió en un arma invisible, una herramienta que, usada con inteligencia, garantizaría que la crueldad y la manipulación de mi suegra no dominaran más nuestro hogar. Esa etapa de descubrimiento dejó claro algo fundamental: la traición duele, pero también enseña. Me enseñó a observar, a anticipar y a planificar. Y más importante aún, me preparó para el momento en que podría transformar cada engaño en justicia, cada manipulación en evidencia, y cada acción de mi suegra en la oportunidad de recuperar mi dignidad y el control de mi familia. Después de descubrir las traiciones y la manipulación de mi suegra, comprendí que actuar impulsivamente solo podría empeorar la situación. La crueldad de sus palabras, su constante control sobre la familia y la complicidad inesperada de mi esposo me habían enseñado algo fundamental. Para vencer en este juego, necesitaba estrategia, paciencia y, sobre todo, discreción. Así nació lo que yo llamé mi estrategia silenciosa. Mi primera decisión fue observar cuidadosamente. Cada gesto, cada conversación y cada documento se convirtieron en piezas de un rompecabezas que debía descifrar. No podía permitir que la ira nublara mi juicio, debía usarla como energía, canalizarla en vigilancia y planificación. Cada movimiento de mi suegra era monitoreado, cómo revisaba los papeles, cómo interactuaba con el abogado de la familia, incluso la manera en que hablaba con mi esposo y otros miembros de la familia. Cada señal de manipulación era una pista, un fragmento de información vital que, más adelante, me permitiría actuar con precisión. Durante los días siguientes, adopté una rutina silenciosa pero intensa. Mientras aparentaba normalidad frente a la familia, revisaba documentos financieros, correos electrónicos y mensajes, buscando inconsistencias y patrones. Aprendí a interpretar las pequeñas señales, la forma en que mi suegra cerraba los sobres, cómo mi esposo desviaba la mirada cuando mencionaba ciertos temas, incluso los gestos aparentemente inocentes de mis hijos que revelaban tensión en la casa. Todo era información valiosa para la estrategia que estaba construyendo. Cada encuentro familiar se convirtió en una oportunidad para recopilar información.
En la cena, mientras mi suegra hablaba con autoridad sobre decisiones pasadas y futuras, yo observaba y tomaba nota mental de sus palabras, recordando cada frase que podría ser usada a mi favor. La paciencia era mi aliada, y la discreción, mi escudo. Nadie podía sospechar que detrás de mi aparente calma se gestaba un plan calculado. Uno de los aspectos más delicados de mi estrategia fue manejar la relación con mi esposo. Sabía que no podía confrontarlo directamente sin revelar mi plan, así que elegí la sutileza. Cada conversación con él era medida, llena de preguntas indirectas y comentarios que buscaban confirmar mis sospechas sin provocar defensividad. Necesitaba que él mismo, sin darse cuenta, me proporcionara información que fortalecería mi posición y prepararía el terreno para futuras confrontaciones. Mi suegra, confiada en su control absoluto, continuaba con su patrón de manipulación, sin percibir que yo estaba registrando cada movimiento. Sus palabras crueles, antes destinadas a intimidarme, se convirtieron en herramientas que yo estudiaba cuidadosamente. Cada frase era un mapa de su mente, un indicio de sus intenciones y, más importante aún, un recurso que algún día podría usar contra ella. En paralelo, fortalecí mis vínculos con otros miembros de la familia. Con aquellos que compartían mi perspectiva, mantuve conversaciones discretas para entender cómo percibían la situación y qué información podían aportar. Sin levantar sospechas, construí una red de apoyo silenciosa, un sistema que me permitiría actuar con respaldo cuando llegara el momento de ejecutar la estrategia final. Mientras la semana avanzaba, también me dediqué a preparar documentos y pruebas que consolidaran mis hallazgos. Facturas alteradas, contratos manipulados y conversaciones interceptadas se organizaron meticulosamente. Cada evidencia era una pieza de un rompecabezas más grande, un rompecabezas que, una vez armado, demostraría la magnitud de la manipulación y traición de mi suegra y la complicidad de mi esposo. Pero la estrategia silenciosa no solo consistía en recopilar información, también implicaba gestionar mis emociones. Cada comentario cruel y cada gesto manipulador podrían haber desencadenado una reacción impulsiva, pero yo aprendí a transformar esa indignación en determinación. Cada ataque emocional de mi suegra se convirtió en motivación para perfeccionar la estrategia, para anticipar sus movimientos y para planear una respuesta que sería precisa y devastadora, pero siempre controlada y calculada. Una de las herramientas más efectivas de mi estrategia fue el tiempo. Aprendí a esperar, a medir los momentos adecuados para intervenir y a no revelar mis cartas antes de estar completamente preparada. La paciencia, antes una virtud que parecía agotada, se convirtió en mi arma más poderosa. Cada semana de vigilancia, cada detalle registrado y cada interacción observada aumentaba mi control sobre la situación y acercaba el momento en que podría cambiar la dinámica familiar. También entrené mi intuición. Cada gesto, cada mirada, cada frase de mi suegra y mi esposo era analizada y reinterpretada. La estrategia silenciosa requería más que observación, necesitaba comprender los patrones de comportamiento, anticipar reacciones y prever intentos de manipulación. Poco a poco, comencé a dominar un juego que parecía imposible, transformando la vulnerabilidad en fuerza y la traición en oportunidad. Mientras los días se convertían en semanas, sentí un cambio profundo en mi propia percepción. Ya no era la nuera pasiva que soportaba insultos y manipulaciones, me había convertido en una estratega silenciosa, capaz de analizar, anticipar y planificar con precisión. Cada acción de mi suegra y cada decisión de mi esposo eran ahora herramientas potenciales que podrían ser utilizadas a mi favor en el momento adecuado. El poder de la estrategia silenciosa residía en su discreción. Nadie podía sospechar que estaba recopilando evidencia, que estaba preparando movimientos calculados y que, con paciencia, transformaría la injusticia en justicia. Cada palabra cruel de mi suegra, cada intento de control, se había convertido en un recurso, una oportunidad para revertir la situación sin perder la calma ni la compostura. Al final de cada día, mientras la familia dormía y la casa se sumía en un silencio casi absoluto, revisaba mentalmente cada paso dado, cada observación hecha y cada pieza de evidencia acumulada. Sabía que la paciencia y la discreción serían mis aliadas más poderosas. La estrategia silenciosa no era solo un plan, era una transformación personal, un proceso que me convertía en alguien capaz de enfrentarse a la crueldad, la traición y la manipulación con inteligencia,
control y determinación absoluta. Esa estrategia silenciosa marcaría el camino hacia la justicia y la venganza que algún día reclamaría. Cada paso, cuidadosamente calculado, cada acción observada y cada palabra cruel pronunciada por mi suegra se convertirían en herramientas para restaurar el equilibrio, proteger a mi familia y demostrar que la paciencia y la inteligencia pueden ser armas más poderosas que la fuerza o la intimidación. El día comenzó como cualquier otro, con la rutina familiar llena de pequeñas tensiones y miradas cargadas de significado. Sin embargo, nadie podía prever que una noticia impactante cambiaría todo el curso de nuestra vida familiar. Un funeral inesperado se avecinaba, y con él, secretos, emociones reprimidas y conflictos que hasta ese momento parecían dormidos comenzarían a resurgir con una fuerza abrumadora. Recibí la llamada temprano por la mañana. La voz al otro lado del teléfono era temblorosa, casi apagada, pero clara. Un familiar cercano había fallecido repentinamente, y el funeral se celebraría en menos de 48 horas. Mi corazón se detuvo. La noticia era devastadora y, a la vez, inesperada. Mientras procesaba la información, no pude evitar sentir un escalofrío. Los funerales siempre revelan la verdadera naturaleza de las personas, sus secretos, sus alianzas y, en nuestro caso, las tensiones latentes que había acumulado mi familia durante años. El viaje hacia la funeraria estuvo lleno de silencio tenso. Mi suegra, como siempre, llevaba su expresión habitual de control absoluto, pero esta vez con un dejo de vulnerabilidad. Cada gesto era calculado, cada palabra medida, y yo no pude evitar notar la ansiedad contenida detrás de su fachada impecable. Mi esposo parecía abatido, y los niños, ajenos a las complejidades adultas, jugaban en el asiento trasero, dejando escapar risas inocentes que contrastaban dolorosamente con la gravedad del momento. Al llegar, la atmósfera era sombría y cargada de emociones contradictorias, tristeza, indignación, sospecha y secretos que flotaban en el aire como un manto invisible. Familiares y amigos se reunían, muchos con miradas que decían más de lo que sus palabras podían expresar. En medio del funeral, cada interacción se convirtió en un juego silencioso de observación, análisis y cálculo. La presencia de mi suegra era dominante. Su manera de mirar, de asentir, de hablar con familiares distantes, revelaba su intención de mantener el control incluso en medio de la pérdida. Mientras se llevaba a cabo la ceremonia, comencé a notar pequeños detalles que confirmaban mis sospechas anteriores. Mi suegra conversaba a escondidas con algunos miembros de la familia, intercambiando miradas y palabras que parecían inofensivas pero que estaban cargadas de manipulación y estrategia. Mi esposo, nuevamente, se mantenía pasivo, evitando confrontaciones, mientras que yo observaba todo con precisión, anotando mentalmente cada movimiento, cada gesto, cada palabra que pudiera ser utilizada más adelante en la defensa de mi posición y de mi familia. El clímax emocional ocurrió cuando el sacerdote comenzó la ceremonia, y los familiares se acercaron a dar el último adiós. Mi suegra aprovechó la solemnidad del momento para dirigirse a todos con un discurso cuidadosamente elaborado, mezclando recuerdos del fallecido con insinuaciones sobre la administración de la herencia y la necesidad de seguir sus instrucciones al pie de la letra. Cada frase estaba diseñada para consolidar su poder y recordarnos a todos quién realmente controlaba la situación. Recuerden que la familia es primero, dijo con voz firme, pero cargada de manipulación. Todo lo que hemos heredado debe respetarse y administrarse según las indicaciones que siempre he considerado correctas. Mi sangre se heló. Sus palabras, tan amables en apariencia, contenían veneno disfrazado de preocupación. Cada detalle de su discurso estaba pensado para reforzar su posición de control y para sembrar miedo y dependencia en los demás miembros de la familia. Fue un momento crítico. Mientras todos los demás lloraban o asentían, yo comprendí que su intención era clara y estratégica. Después del funeral, durante la recepción, la tensión aumentó. Conversaciones a medias, miradas llenas de reproche y pequeñas acciones de manipulación se mezclaban con el dolor genuino de la pérdida. Observé cómo mi suegra dirigía la atención hacia sí misma, recordando anécdotas que la colocaban en el centro de la escena y asegurando que todos siguieran sus indicaciones sin cuestionarlas. Fue en ese momento, mientras escuchaba su discurso y observaba la reacción de los demás, que comprendí algo fundamental. La muerte de un familiar no solo trae duelo,
sino también la oportunidad de revelar verdades ocultas, de medir alianzas y de poner a prueba la integridad de cada miembro de la familia. Mi estrategia silenciosa hasta ese momento me permitió mantener la calma y analizar la situación con claridad. Cada palabra de mi suegra, cada gesto calculado, cada intento de manipulación se convirtió en información valiosa para futuros movimientos. Mientras los invitados se retiraban lentamente, yo permanecí en un rincón, observando y analizando. Mi suegra se acercó a mí con su característico tono de superioridad. «Espero que estés comprendiendo cómo se manejan las cosas en esta familia», dijo, intentando intimidarme con su mirada firme. Yo la miré directamente a los ojos, respiré hondo y respondí con calma. «He comprendido mucho más de lo que imaginas. Y cada palabra, cada acción, será tomada en cuenta. Nada queda sin consecuencias». Esa respuesta silenciosa marcó un punto de inflexión. El funeral inesperado, aunque doloroso, se convirtió en un campo de entrenamiento emocional y estratégico. Aprendí a mantener la compostura frente a la manipulación, a registrar cada movimiento y a planificar mis próximos pasos. Cada acción de mi suegra durante la ceremonia se transformó en evidencia, en una pieza del rompecabezas que eventualmente me permitiría restaurar la justicia y equilibrar la balanza dentro de la familia. Al final del día, mientras la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas de la funeraria, comprendí que este evento, inesperado y doloroso, había revelado la verdadera naturaleza de quienes me rodeaban. Mi estrategia silenciosa, que había sido cuidadosamente cultivada, ahora tenía la oportunidad de aplicarse en un terreno fértil, donde la crueldad y la manipulación de mi suegra podrían ser enfrentadas con inteligencia, paciencia y determinación. El funeral inesperado no fue solo un acto de despedida, sino una lección sobre poder, traición y resiliencia. Y mientras regresábamos a casa en silencio, con la familia dispersándose en diferentes direcciones, supe que estábamos en el punto exacto donde las piezas de mi estrategia silenciosa comenzarían a moverse hacia su destino final: justicia, equilibrio y el reconocimiento de que la manipulación y la crueldad no permanecerían sin consecuencias. Después del funeral inesperado, la atmósfera en la familia cambió sutilmente, aunque mi suegra aún no lo percibía. La tristeza, la tensión y las conversaciones a escondidas habían dejado en evidencia la vulnerabilidad de aquellos que parecían invencibles. Para mí, era el momento perfecto. Cada gesto, cada palabra cruel que mi suegra había pronunciado, cada traición descubierta, ahora podían convertirse en piezas clave para ejecutar la venganza que había planeado silenciosamente durante semanas. La venganza no era un acto impulsivo, era un arte calculado, basado en paciencia, inteligencia y observación meticulosa. Mi primera decisión fue fortalecer mi posición. Aseguré documentos, contratos y pruebas de las manipulaciones financieras y emocionales de mi suegra, incluyendo la complicidad de mi esposo. Cada evidencia estaba organizada meticulosamente, lista para ser utilizada cuando el momento fuera preciso. A partir de ese día, cada interacción familiar se convirtió en una oportunidad de acercarme estratégicamente a mi objetivo. Observaba sus reacciones, medía sus palabras y analizaba cada gesto con precisión. Cada comentario que ella hacía, cada intento de manipulación, se registraba mentalmente. Era como un juego de ajedrez, donde cada movimiento debía anticiparse y cada respuesta debía ser calculada con cautela. Mi esposo, aunque en apariencia aún pasivo, comenzaba a percibir que algo había cambiado en mí. La calma que antes parecía sumisión ahora estaba cargada de determinación. Cada palabra que pronunciaba tenía un doble propósito: mostrar firmeza y preparar el terreno para confrontaciones futuras. Sabía que la venganza no necesitaba ser ruidosa ni inmediata, debía ser silenciosa, certera y devastadora cuando llegara el momento adecuado. En paralelo, trabajé en fortalecer la unidad de la familia que realmente me apoyaba. Hablé con mis hijos, con familiares cercanos y con amigos de confianza, asegurándome de que comprendieran la situación y estuvieran preparados emocionalmente. La venganza no era solo un acto personal, sino una defensa de nuestro hogar, de nuestra dignidad y de la estabilidad emocional de aquellos que amaba. Cada día, mientras mi suegra continuaba con su comportamiento manipulador, yo ajustaba mi estrategia. Sus palabras crueles, antes destinadas a humillarme, ahora se convertían en evidencia y en combustible para mi plan.
Cada intento de control era registrado, cada amenaza silenciosa era analizada. Todo lo que ella creía que pasaba inadvertido se transformaba en una herramienta para restablecer la justicia dentro de la familia. El punto culminante de esta fase ocurrió una tarde, mientras revisaba los documentos en la oficina de casa. Mi suegra entró inesperadamente, con su típica mirada de autoridad y un aire de suficiencia que creía inquebrantable. «¿Qué haces con esos papeles?», preguntó, intentando aparentar curiosidad, pero con una punta de amenaza en la voz. «Revisando información importante», respondí con calma, sosteniendo la mirada. «Nada que te concierna directamente, pero es crucial que todos sepamos lo que ocurre en la familia». Su reacción fue inmediata, frunció el ceño, y por primera vez noté un destello de incertidumbre en sus ojos. Mi estrategia silenciosa comenzaba a surtir efecto. Cada frase que pronunciaba, cada gesto que hacía, demostraba que comenzaba a sentir que su control absoluto se debilitaba. Esa noche, mientras la familia dormía, revisé nuevamente cada pieza de evidencia, cada conversación grabada, cada documento que había recopilado. Sabía que la venganza se cierne, que cada acción futura sería decisiva, y que la paciencia que había cultivado durante meses estaba a punto de rendir frutos. La calma y la discreción, combinadas con la planificación estratégica, serían mis mejores aliadas para restaurar la justicia y equilibrar la balanza familiar. En los días siguientes, la tensión se intensificó. Mi suegra, inconsciente de que sus movimientos eran observados y registrados, continuaba con su actitud dominante, reforzando la idea de que controlaba la situación. Sin embargo, yo ya conocía todos sus secretos, todas sus manipulaciones y la extensión de su poder. Cada comentario cruel, cada intento de intimidación, era ahora un arma potencial que podía utilizar en el momento preciso. La venganza que se cernía sobre ella no era un simple ajuste de cuentas, era la manifestación de la justicia, del equilibrio que había sido alterado durante años por su crueldad y manipulación. Cada acción de mi suegra ahora tenía un propósito doble. Por un lado, mostraba su intento de mantener el control. Por otro, alimentaba la evidencia que confirmaría su conducta y permitiría restablecer la verdad dentro de la familia. Incluso mi esposo comenzó a cambiar, influido por mi determinación silenciosa. Aunque todavía participaba en ciertos aspectos manipulados por su madre, empezaba a mostrar señales de conciencia, pequeñas dudas que reflejaban el impacto de mi estrategia. La combinación de vigilancia, paciencia y evidencia acumulada estaba generando un cambio palpable en la dinámica familiar. La venganza se cierne, y aunque aún no era visible para todos, su presencia era inminente. Cada acción que tomaba, cada estrategia que perfeccionaba, acercaba el momento de revelar la verdad y de demostrar que la crueldad, la manipulación y la traición tienen consecuencias. La justicia que buscaba no sería impulsiva ni caótica, sería precisa, calculada y devastadora en su efectividad. Mientras observaba a mi suegra desde la distancia, sonreí levemente, consciente de que el tiempo y la estrategia estaban de mi lado. Cada palabra cruel que había pronunciado, cada gesto manipulador, se transformaría en la base de su caída. La venganza que se cernía no era solo personal, era la reivindicación de la paz, la dignidad y el respeto que durante demasiado tiempo nos habían arrebatado. Y así, mientras el sol se ocultaba y la noche llenaba la casa con sombras alargadas, supe que la etapa decisiva estaba cerca. La venganza estaba lista para ejecutarse, silenciosa pero implacable, y mi suegra, confiada en su dominio, aún no sospechaba que su tiempo de control absoluto estaba llegando a su fin. Tras semanas de planificación silenciosa y observación minuciosa, el momento había llegado para poner en marcha lo que había preparado con paciencia y determinación. No era una venganza impulsiva, era una exposición calculada de verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Lo que aún no sabía era la intensidad y la diversidad de las reacciones que surgirían dentro de la familia al descubrir la magnitud de la traición y manipulación de mi suegra. Todo comenzó en una reunión familiar, convocada bajo la excusa de discutir asuntos rutinarios sobre la herencia y la organización de la casa. Nadie sospechaba que sería el escenario donde las verdades saldrían a la luz. Mi suegra llegó como siempre, con su porte elegante y su aire de autoridad, creyendo que continuaba controlando la narrativa de la familia. Mi esposo, aunque nervioso, permanecía a mi lado,
consciente de que la estrategia silenciosa que había desarrollado durante semanas estaba a punto de dar resultados. Con una calma calculada, comencé a desplegar la evidencia, documentos financieros alterados, mensajes manipulativos y registros de conversaciones a escondidas que demostraban su constante intención de controlar y manipular a todos los miembros de la familia. Cada papel, cada prueba, era presentado con precisión, sin dramatismos innecesarios, pero con la firmeza suficiente para que nadie pudiera ignorarlo. La primera reacción fue de incredulidad. Algunos familiares se quedaron boquiabiertos, incapaces de procesar la magnitud de la traición que había ocurrido detrás de sus espaldas. Susurros y miradas nerviosas se extendieron por la sala. Mi suegra, por primera vez, perdió la compostura. Su habitual seguridad se desmoronaba lentamente mientras intentaba encontrar palabras que justificaran sus acciones, pero no había excusa suficiente para explicar la manipulación y el control que había ejercido sobre la familia durante años. «Esto no puede ser verdad», dijo, con la voz temblorosa. «No sé cómo puedes acusarme de algo así. Todo está aquí, en estos documentos», respondí con firmeza, sosteniendo la mirada. «Las pruebas no mienten. Las palabras, las acciones y las manipulaciones que intentaste ocultar ahora están a la vista de todos». La tensión aumentó cuando mi esposo intervino, con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Había sido cómplice, aunque de manera pasiva, de las manipulaciones de su madre. Su reconocimiento silencioso y su expresión de culpa añadieron un nuevo nivel de dramatismo a la escena, mostrando a todos que incluso quienes parecían neutrales habían sido influenciados por la crueldad de mi suegra. Los familiares comenzaron a reaccionar de diferentes maneras. Algunos expresaron indignación y furia hacia mi suegra, cuestionando sus acciones y exigiendo explicaciones detalladas. Otros mostraron miedo y confusión, sintiéndose atrapados entre lealtades familiares y la realidad de la traición descubierta. La diversidad de emociones hizo que la atmósfera se volviera casi irrespirable, con un torbellino de gritos, lágrimas y silencios cargados de tensión. Los niños, aunque parcialmente ajenos a los detalles, percibían la intensidad de la situación. Sus miradas preguntaban, buscaban seguridad y orientación, y mi papel se volvió aún más crucial. Debía mantener la calma, proteger su bienestar emocional y, al mismo tiempo, garantizar que la verdad se revelara de manera efectiva. Mi suegra intentó manipular la situación nuevamente, intentando justificar sus acciones bajo el pretexto de proteger la familia y preservar la herencia. Sin embargo, cada intento de manipulación era inmediatamente refutado con evidencia concreta y ejemplos claros de su comportamiento pasado. La combinación de pruebas y firmeza emocional la dejaba cada vez más aislada, mostrando a todos los presentes que su poder había llegado a su fin. Durante la confrontación, surgieron momentos de tensión inesperados. Algunos familiares comenzaron a cuestionar no solo la conducta de mi suegra, sino también decisiones pasadas que habían afectado directamente la vida de todos. Viejas rencillas y secretos previamente ocultos emergieron, como si el acto de revelar la traición hubiera destapado una caja de Pandora emocional que nadie esperaba abrir. La escena alcanzó su clímax cuando un familiar cercano, que hasta ese momento se había mantenido neutral, se levantó y expresó su apoyo explícito hacia mí, reconociendo la justicia de mis acciones y la necesidad de corregir los errores del pasado. Ese gesto fue un catalizador. Otros miembros de la familia comenzaron a unirse, expresando solidaridad, indignación y determinación de no permitir más manipulaciones. En medio de todo esto, mi suegra finalmente quebró. Su aire de superioridad desapareció, y en sus ojos se reflejaba miedo y confusión. La mujer que antes parecía inquebrantable ahora enfrentaba la realidad de sus actos, con cada familiar consciente de su manipulación y crueldad. La dinámica de poder había cambiado de manera irreversible. Yo había tomado el control, no con fuerza ni gritos, sino con paciencia, estrategia y evidencia concreta. El efecto de esta revelación se extendió más allá de lo inmediato. Las relaciones familiares comenzaron a reestructurarse, alianzas previamente ocultas se redefinieron y la comunicación se volvió más transparente. La honestidad, la justicia y la protección de los intereses de la familia comenzaron a prevalecer sobre la manipulación y el miedo. A lo largo de toda la confrontación, sentí una mezcla intensa de emociones: alivio, satisfacción,
pero también un profundo respeto por la resiliencia que había demostrado durante meses de planificación silenciosa. La reacción de la familia no solo validó mis esfuerzos, sino que también dejó claro que la crueldad y la manipulación no podían sostenerse cuando se enfrentan con la verdad y la estrategia correcta. Al finalizar la reunión, la familia quedó conmovida y reflexiva. Algunos lloraban, otros discutían en voz baja, pero todos comprendían que algo había cambiado irreversiblemente. Mi suegra, abatida y humillada, permanecía en silencio, consciente de que su influencia había sido finalmente neutralizada. Mi esposo, aunque aún procesando su culpa, comenzó a mostrar un cambio en su actitud, más consciente de la importancia de la transparencia y la equidad familiar. Ese día, las reacciones familiares fueron el reflejo de años de tensiones ocultas y traiciones silenciosas que ahora finalmente habían sido expuestas. La justicia no llegó con violencia, sino con paciencia, observación y estrategia, y la familia comenzó, por primera vez en mucho tiempo, a reconstruirse sobre la base de la verdad y el respeto mutuo. Mientras todos regresaban a sus casas, yo permanecí unos minutos en silencio, reflexionando sobre todo lo ocurrido. Sabía que la venganza, aunque ya en marcha, no se había completado del todo, aún quedaban pasos que dar, pero la etapa más difícil, la revelación de la verdad y la confrontación con la manipulación, había sido superada con éxito. El poder de la evidencia, la paciencia y la estrategia silenciosa había cambiado para siempre la dinámica familiar. La venganza se había desplegado, pero también había abierto la puerta a un nuevo comienzo, donde la justicia y la dignidad podían prevalecer sobre la crueldad y la traición. Después de semanas de preparación meticulosa, la tensión alcanzó su punto máximo. La confrontación definitiva con mi suegra no sería solo un momento de ajuste de cuentas, sería la culminación de meses de observación, recopilación de pruebas y planificación estratégica. Cada acción anterior, cada gesto silencioso, cada evidencia acumulada estaba lista para ser presentada, y esta vez no habría lugar para evasivas ni manipulaciones. El escenario fue cuidadosamente elegido, la sala principal de la casa familiar, un espacio que durante años había sido testigo de discusiones, silencios tensos y manipulaciones. Decorada con fotografías de momentos felices y muebles que simbolizaban la estabilidad familiar, la sala se convirtió en un campo de batalla emocional. Mi suegra entró, confiada como siempre, creyendo que su poder absoluto aún permanecía intacto. No sospechaba que todo su control había sido minuciosamente registrado y que la verdad estaba a punto de revelarse. La reunión comenzó con una calma tensa. Mi esposo y yo estábamos presentes, rodeados de familiares cercanos que habían sido informados y que, silenciosamente, nos apoyaban. Cada uno de ellos era un testigo potencial de la verdad que estaba a punto de emerger. El primer gesto crucial fue mantener la calma, la paciencia y la compostura serían mis armas más poderosas. Tenemos que hablar de la situación familiar y de lo que ha estado ocurriendo detrás de escenas, comencé, con voz firme pero controlada. Las decisiones que se han tomado, las palabras pronunciadas y las acciones manipuladoras de los últimos meses han afectado a todos, y es momento de enfrentar la realidad. Mi suegra frunció el ceño y trató de interrumpir, intentando recuperar su autoridad con frases cargadas de superioridad. No sé a qué te refieres. Todo lo que hago es por el bien de la familia, dijo, con voz controlada pero con un temblor imperceptible que delataba su nerviosismo. Por el bien de la familia, repetí, sosteniendo la mirada. Pero los hechos demuestran lo contrario. Tenemos evidencia de manipulación, de control indebido, de intentos de intimidación hacia cada miembro de esta familia. Todo ha sido documentado y registrado. Not a caso oculto. Fue entonces cuando comencé a desplegar las pruebas, documentos financieros alterados, mensajes de texto interceptados, correos electrónicos donde sus palabras crueles y manipuladoras estaban claramente reflejadas. Cada papel, cada evidencia, estaba dispuesto con precisión, mostrando un patrón de comportamiento que era imposible de negar. La reacción de mi suegra fue inmediata. Su aire de autoridad se desmoronó lentamente mientras trataba de articular una defensa que no existía. Sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos, antes confiados, mostraban incredulidad y miedo. Cada intento de manipulación que había usado durante años ahora se volvía contra ella. No,
Esto no es posible, susurró, visiblemente abrumada. No puedes probar nada. Todo está aquí, respondí con firmeza. Cada palabra, cada acción, cada intento de manipulación está documentado. No se trata de acusaciones, sino de hechos verificables que demuestran la realidad de tu comportamiento. La sala se llenó de un silencio pesado. Cada familiar presente observaba, procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Los rostros reflejaban incredulidad, indignación y, en algunos casos, alivio. Por fin, la verdad salía a la luz, y la manipulación que había dominado la familia durante años comenzaba a desmoronarse. Mi esposo, aún en un papel de observador silencioso, comenzó a hablar. He sido cómplice de su manipulación, y reconozco que debía actuar antes, dijo, con voz temblorosa. Pero ahora estamos aquí para corregir las cosas. Esa declaración generó un efecto dominó. Otros miembros de la familia, que durante meses habían sentido la presión y la influencia de mi suegra, comenzaron a expresar sus emociones, tristeza, enojo, indignación y, sobre todo, un sentido de justicia que no habían podido articular antes. La confrontación no era solo entre mi suegra y yo, era un momento de purificación emocional para toda la familia. Mi suegra intentó un último recurso, un discurso lleno de amenazas veladas y palabras diseñadas para intimidar. Pero su intento fracasó. Cada frase que pronunciaba era contrarrestada con evidencia y testimonios claros, mostrando a todos que su autoridad y control habían llegado a su fin. La mujer que durante años había sembrado miedo y dependencia ahora se encontraba completamente expuesta, vulnerable y sin defensa. Los momentos finales de la confrontación fueron los más intensos emocionalmente. Lloros, gritos contenidos, suspiros de alivio y miradas de reproche se entrelazaban en una escena que parecía sacada de una película. La tensión era máxima, pero también había una claridad. La justicia estaba siendo restaurada, y la verdad había prevalecido sobre la manipulación y la crueldad. Mientras observaba a mi suegra, humillada pero aún tratando de mantener un mínimo de dignidad, sentí una mezcla de emociones, satisfacción, alivio y una profunda sensación de justicia. Sabía que la confrontación definitiva no solo había desmantelado su poder, sino que también había permitido a la familia reconstruirse sobre bases más sólidas, transparencia, respeto y honestidad. El cierre del encuentro fue silencioso, cargado de tensión pero también de un nuevo entendimiento. Mi suegra, abatida, se retiró sin palabras. Mi esposo, aunque aún procesando su culpa, mostró un cambio en su actitud, más consciente de la importancia de actuar con integridad. Los demás familiares comenzaron a discutir cómo reorganizar la familia, establecer límites claros y evitar que situaciones similares ocurrieran nuevamente. En ese instante comprendí que la confrontación definitiva no había sido solo una victoria personal, sino una lección para todos. La paciencia, la observación estratégica y la evidencia sólida podían superar incluso la manipulación más hábil y la crueldad más calculada. La venganza había alcanzado su clímax, y la justicia familiar finalmente comenzaba a prevalecer. Mientras la familia se dispersaba lentamente, con emociones encontradas y nuevas alianzas formándose, supe que la historia había llegado a un punto de inflexión irreversible. Cada miembro había sido testigo de la verdad, cada acción de mi suegra había quedado registrada, y la dinámica de poder dentro de la familia había cambiado para siempre. La confrontación definitiva no solo cerró un ciclo de traición y manipulación, abrió la puerta a un futuro donde la honestidad, la justicia y la dignidad podrían prevalecer sobre la crueldad y el control. Y mientras la noche caía, con un silencio casi reverente llenando la casa, entendí que, finalmente, habíamos logrado lo que parecía imposible, enfrentar la crueldad con inteligencia y restaurar el equilibrio en nuestra familia. Tras la confrontación definitiva, un silencio pesado se instaló en la casa familiar. La tensión acumulada durante meses, que había marcado cada interacción, finalmente parecía disiparse. Sin embargo, el camino hacia la verdadera paz no sería inmediato. Restaurar la armonía familiar requería más que evidencia y justicia. Necesitaba tiempo, paciencia y un compromiso real de todos los miembros para reconstruir los vínculos dañados. El primer paso fue establecer límites claros. Conversé con mi esposo,
asegurándome de que entendiera la importancia de mantener la integridad y la transparencia en cada decisión futura. Los errores del pasado habían demostrado que la falta de comunicación y la pasividad podían alimentar la manipulación y la crueldad. Ahora, era esencial que cada acción estuviera basada en la honestidad y la justicia. Tenemos que ser claros y firmes, dije con voz serena pero decidida. Nada puede volver a repetirse. La familia debe funcionar con respeto y transparencia. Mi esposo asintió, mostrando una determinación silenciosa que indicaba su comprensión. Por primera vez, su postura no reflejaba pasividad sino compromiso. La alianza que habíamos establecido silenciosamente durante semanas ahora se convertía en el pilar para reconstruir la familia y proteger a nuestros hijos de influencias negativas. El siguiente paso fue involucrar a los demás familiares. Cada conversación se convirtió en una oportunidad para fomentar la comunicación abierta, reconocer emociones reprimidas y compartir experiencias. La confrontación con mi suegra había dejado claro que la verdad debía ser la base de todas las relaciones. Algunos familiares expresaron su miedo, otros su indignación, y algunos incluso su culpa por no haber percibido antes la manipulación. Todas estas emociones eran necesarias para procesar el pasado y avanzar hacia la paz. Durante las reuniones familiares, surgieron momentos de reconciliación. Abrazos sinceros, disculpas genuinas y palabras de apoyo mutuo comenzaron a reconstruir los vínculos dañados. Los niños, antes testigos de tensiones y silencios incómodos, ahora veían un hogar más estable y seguro, donde la comunicación y la comprensión reemplazaban al miedo y la manipulación. Cada gesto, cada conversación, contribuía a restablecer un equilibrio emocional que había sido perdido durante años. Mi suegra, aunque todavía presente, comenzó a asumir una postura más sumisa y consciente de los límites. La confrontación definitiva y la evidencia acumulada la obligaron a reconsiderar su comportamiento. La mujer que una vez ejerció un control absoluto ahora debía adaptarse a nuevas reglas, reconociendo que la familia ya no le permitiría manipular ni intimidar. Su influencia se redujo, y su presencia, aunque aún relevante, se convirtió en una oportunidad para demostrar cambios genuinos, si es que estaba dispuesta a hacerlo. Un elemento crucial en la restauración de la paz fue la planificación de actividades conjuntas que fomentaran la unidad familiar. Comidas compartidas, reuniones semanales y momentos de diálogo abierto se convirtieron en herramientas para fortalecer la confianza y mejorar la comunicación. Cada encuentro ofrecía la posibilidad de reforzar valores como el respeto, la solidaridad y la cooperación. La rutina diaria comenzó a transformarse, dejando espacio para la estabilidad emocional y la construcción de recuerdos positivos, opuestos a los conflictos del pasado. Además, se implementaron reglas claras sobre la administración de la herencia y los recursos familiares. Cada decisión financiera debía tomarse de manera conjunta, con transparencia total y con la participación de todos los miembros responsables. La manipulación y el favoritismo, que durante años habían causado resentimientos y conflictos, fueron reemplazados por protocolos claros y equitativos que aseguraban justicia para todos. Mientras la paz comenzaba a establecerse, también se desarrolló un proceso de sanación emocional individual. Cada miembro de la familia tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su papel en las tensiones pasadas, sus emociones y cómo podían contribuir a mantener un entorno más saludable. Terapias familiares, conversaciones abiertas y ejercicios de empatía ayudaron a que los conflictos fueran procesados y no simplemente reprimidos, creando un ambiente donde la comprensión y el respeto prevalecían sobre la manipulación y el miedo. Los momentos más difíciles surgieron cuando enfrentábamos los recuerdos de traiciones pasadas, palabras crueles y manipulaciones que habían marcado profundamente a la familia. Sin embargo, la clave fue abordar cada situación con honestidad y sin represalias. Cada diálogo se centraba en la construcción, no en la destrucción, y en aprender del pasado para garantizar que los errores no se repitieran. Los niños, que habían vivido en medio de la tensión y el miedo, comenzaron a notar los cambios de manera tangible. Sus juegos volvieron a estar llenos de risas, sus conversaciones con los adultos se volvieron más abiertas y su confianza en el hogar se fortaleció. Esta transformación fue quizás la más significativa. Ver cómo la paz restaurada afectaba positivamente a la siguiente generación confirmó que todos los esfuerzos habían valido la pena. Mi suegra,
Consciente de que su tiempo de dominio había terminado, mostró signos de aceptación parcial. Aunque todavía existía cierta tensión entre ella y otros miembros, la dinámica había cambiado irrevocablemente. La familia, unida y fortalecida por la experiencia, estaba preparada para enfrentar cualquier conflicto futuro con claridad, justicia y respeto. Con el tiempo, la casa familiar comenzó a resonar con una sensación de tranquilidad que no se había experimentado durante años. Las risas, las conversaciones abiertas y la cooperación diaria reemplazaron los silencios tensos, los comentarios crueles y las manipulaciones sutiles. Cada miembro había aprendido el valor de la verdad, la paciencia y la estrategia, y cómo estas herramientas podían restaurar el equilibrio y la armonía. Mientras contemplaba el hogar lleno de vida y emociones positivas, sentí una profunda satisfacción. La venganza silenciosa había cumplido su propósito. No solo se había hecho justicia, sino que también se había restaurado la paz y la dignidad dentro de la familia. La crueldad y la manipulación habían sido reemplazadas por transparencia, respeto y amor familiar. Finalmente comprendí que restaurar la paz no significaba olvidar el pasado, sino aprender de él y construir un futuro mejor. Cada conversación, cada gesto y cada acción eran una reafirmación de que la familia podía superar incluso los conflictos más profundos, siempre que la verdad, la paciencia y la justicia guiara cada paso. Y así, mientras el sol se filtraba suavemente por las ventanas de la casa, la familia reunida compartía un momento de serenidad, consciente de que, aunque los desafíos siempre podrían surgir, ahora contaban con la fuerza, la unidad y la claridad necesarias para enfrentar cualquier adversidad juntos. La paz había sido restaurada, y con ella, un nuevo capítulo lleno de esperanza y reconciliación comenzaba a escribirse. Con la paz finalmente restaurada en la familia, me senté un momento a reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. La intensidad de los últimos meses, desde la llegada de mi suegra hasta la confrontación definitiva, había dejado una huella profunda en cada uno de nosotros. Cada emoción experimentada, cada lágrima derramada y cada sonrisa recuperada tenía un significado mayor. La familia había aprendido lecciones que ningún conflicto anterior había logrado enseñar. Mientras observaba a mis hijos jugar, ajenos a los problemas que habían presenciado pero beneficiados por la nueva armonía, comprendí que la verdadera fuerza de una familia no reside solo en el amor y la cercanía, sino en la capacidad de enfrentar la verdad, de confrontar la injusticia y de proteger a quienes se aman con firmeza y sabiduría. La experiencia con mi suegra, aunque dolorosa, había demostrado que la manipulación y la crueldad no pueden prevalecer frente a la paciencia, la observación y la estrategia cuidadosamente aplicada. Reflexioné sobre el papel que cada miembro de la familia había desempeñado. Mi esposo, inicialmente pasivo y cómplice involuntario de las manipulaciones de su madre, ahora entendía la importancia de la honestidad y la justicia en cada decisión. Sus cambios, aunque graduales, eran esenciales para garantizar que los errores del pasado no se repitieran. Mi suegra, por su parte, había sido confrontada con sus propias acciones y, aunque no completamente transformada, ahora entendía que la autoridad basada en el miedo y la manipulación había llegado a su fin. La familia entera había experimentado un aprendizaje profundo. Habíamos descubierto que los secretos y las traiciones, por más silenciosos que fueran, tarde o temprano emergen, y que la única manera de mantener la armonía es enfrentar la verdad con valentía y responsabilidad. Cada conversación que habíamos tenido, cada evidencia presentada, había sido una oportunidad para crecer y fortalecer los lazos familiares, transformando la venganza silenciosa en una herramienta de justicia y reconciliación. Recordé las lágrimas de algunos familiares durante la confrontación, sus gritos de indignación y sus expresiones de alivio. Cada reacción, por intensa que hubiera sido, servía como recordatorio de que los sentimientos no deben reprimirse sino procesarse con claridad y respeto. La verdadera paz no se logra ignorando el dolor o evitando los conflictos, sino enfrentándolos y aprendiendo de ellos para construir un entorno más saludable y seguro. Los momentos de tensión que habíamos vivido también revelaron la importancia de la comunicación abierta. Las conversaciones a escondidas, los mensajes manipulativos y las palabras crueles de mi suegra habían sido herramientas de control, pero al ponerlas a la luz, comprendimos que la transparencia y la franqueza eran esenciales para evitar malentendidos y prevenir abusos futuros.
La familia aprendió a valorar la honestidad no solo como un principio moral, sino como una herramienta práctica para la convivencia. Otro aprendizaje crucial fue la fuerza del apoyo mutuo. Cada miembro de la familia que se mantuvo a nuestro lado, que expresó solidaridad y nos acompañó durante la confrontación, se convirtió en un pilar para la reconstrucción emocional. La unión familiar no depende solo de la proximidad física, sino del compromiso emocional y de la disposición a proteger y cuidar a los demás incluso en medio del conflicto. Mientras reflexionaba, también pensé en el impacto emocional de los niños. Su bienestar había sido una prioridad durante todo el proceso. Verlos recuperar la confianza en el hogar, sentir seguridad y experimentar amor genuino fue una de las mayores recompensas de enfrentar la situación con determinación y estrategia. La lección más importante quizá era esta: la familia se protege no solo con palabras, sino con acciones conscientes que buscan el bienestar de todos sus miembros. En paralelo, reconocí que la paciencia y la estrategia habían sido esenciales. La venganza silenciosa, cuidadosamente planificada, había permitido que la justicia se manifestara sin necesidad de confrontaciones impulsivas o conflictos violentos. Cada acción, cada gesto, cada documento recopilado y cada evidencia presentada fue parte de un plan mayor que no buscaba solo castigar, sino equilibrar, restaurar y enseñar. La paciencia se convirtió en un acto de poder, y la estrategia en un medio para alcanzar la justicia sin perder la integridad. La reflexión también me llevó a considerar la importancia del perdón, aunque no en un sentido de olvido absoluto, sino como un medio para liberar el resentimiento y avanzar. La paz restaurada no dependía de borrar el pasado, sino de aprender de él y usar esas lecciones para guiar el futuro. Perdonar, en este contexto, significaba aceptar la realidad, establecer límites claros y tomar decisiones conscientes para proteger el bienestar de todos. Mientras el sol se filtraba por las ventanas, iluminando suavemente la sala donde habíamos compartido momentos de confrontación y reconciliación, sentí una profunda gratitud. La experiencia había sido dura, emocionalmente agotadora, pero había generado un cambio significativo. La familia había salido fortalecida, consciente de su vulnerabilidad y de su capacidad para superar desafíos, unida por la verdad, la justicia y el amor. Finalmente comprendí que la lección más valiosa no era la venganza en sí misma, sino lo que esa venganza silenciosa había permitido lograr: restaurar la dignidad, equilibrar las relaciones familiares y enseñar a todos que la manipulación y la crueldad, aunque poderosas momentáneamente, siempre pueden ser enfrentadas con paciencia, estrategia y coraje. La historia de nuestra familia había llegado a su fin con un aprendizaje claro: la verdad y la justicia prevalecen, y el respeto mutuo y la honestidad son los pilares que sostienen cualquier relación duradera. La paz no era un regalo inmediato ni un estado permanente, sino un logro que requería esfuerzo, conciencia y compromiso constante. Mientras observaba a mi familia reunida, riendo y compartiendo momentos sinceros, comprendí que el capítulo más importante de nuestras vidas no era la crueldad de mi suegra ni las traiciones pasadas, sino la capacidad de transformar esas experiencias en crecimiento, aprendizaje y unidad. Esa era la verdadera lección: enfrentar la adversidad, actuar con justicia y restaurar la paz, no como un acto de venganza, sino como un camino hacia la reconciliación y el bienestar duradero. Oye, ahora mismo aparece un nuevo video en tu pantalla. Míralo antes de que desaparezca.